entre lujos y deseos, cuando la hija del magnate dijo, «Dame un grrr». El reloj marcaba las 8:03 a.m., cuando los portones de la mansión Moretti se abrieron lentamente. El rugido del motor de una limusina negra interrumpió el canto de los pájaros en los jardines perfectamente recortados. Cada baldosa de mármol de la entrada parecía reflejar el poder de la familia que vivía dentro. Detrás del volante iba un hombre de poco más de 30 años, mirada seria, cejas bien definidas, barba perfectamente recortada y un porte que desafiaba su puesto. Mateo Rivera no era solo un chofer, era un hombre de pasado desconocido, contratado tras pasar los filtros más rigurosos de seguridad, silencioso, discreto y peligrosamente atractivo. Apenas aparcó frente a la escalinata principal, la puerta se abrió con un golpe firme. Los tacones resonaron como campanadas de advertencia, y entonces apareció ella. Isabela Moretti, con un vestido negro de corte ajustado, gafas oscuras y una pequeña cartera Hermès en la mano. Su cabello caía con elegancia sobre sus hombros. La mayoría la describía como arrogante, mimada, incluso insoportable. Pero lo que nadie veía o lo que nadie se atrevía a mirar era su mente afilada y su mirada salvaje como de pantera enjaulada. Mateo bajó del auto con profesionalismo y le abrió la puerta trasera. «Buenos días, señorita Moretti», saludó sin levantar la vista. Ella no respondió de inmediato. Caminó lenta, deliberadamente provocadora. Se detuvo junto a él, lo observó de arriba a abajo y luego se quitó las gafas, revelando unos ojos café oscuro que brillaban con picardía. «¿Eres el nuevo?», preguntó con voz suave, casi como un susurro. «Sí, señorita. Mateo Rivera». Ella inclinó la cabeza acercándose peligrosamente. Colocó una mano sobre su hombro con sus uñas perfectamente esmaltadas, largas, blancas, afiladas como garras, y entonces lo dijo, «Dame un grrr». Mateo parpadeó, sin saber si había escuchado bien. La mujer más inalcanzable de la ciudad, hija del magnate que movía los hilos del poder, le acababa de decir, «¿Eso?» «Perdón, señorita», respondió aún sin moverse. Isabela se echó a reír suavemente, como si lo hubiera puesto a prueba y él hubiera caído en la trampa. «Nada. Olvídalo. Solo conduce». Se subió al auto como si no hubiera pasado nada. Pero Mateo no podía dejar de pensar en ese susurro ni en el calor de su mano sobre su hombro. Mientras arrancaba el motor, ella cruzó las piernas en el asiento trasero y añadió sin mirarlo, «¿Sabes conducir bien, Mateo?» «Con precisión y control, señorita. Veremos si puedes mantenerlo, cuando las curvas se pongan interesantes». Mateo tragó saliva. Esto iba a ser todo, menos un trabajo común. La limusina avanzaba por la avenida privada que conectaba la mansión Moretti con el centro de la ciudad. A lo lejos, los rascacielos brillaban como joyas bajo el sol matutino, pero dentro del vehículo el aire era espeso, cargado de algo invisible, pero presente. El silencio, lejos de ser cómodo, era eléctrico. Mateo mantenía los ojos en la carretera, los dedos firmes sobre el volante, pero su mente, por primera vez en mucho tiempo, estaba lejos de su control. «Dame un grrr». Las palabras le daban vueltas, como si hubieran sido grabadas en su oído. Nunca una clienta lo había provocado de esa forma, y mucho menos la hija del hombre que podría hacerlo desaparecer con una llamada. Detrás de él, Isabela jugaba con el borde de su cartera mientras lo observaba a través del espejo retrovisor. «Tienes una forma muy rígida de conducir», dijo con una sonrisa ladeada. «¿Eres siempre así de tenso?» Mateo no desvió la mirada del camino. «Me enseñaron a ser preciso, especialmente con pasajeros importantes». Ella arqueó una ceja, divertida. «¿Y quién decide qué tan importante es un pasajero? Las órdenes que me dan y las consecuencias de ignorarlas». Isabela se inclinó hacia adelante, acercándose al respaldo del asiento del conductor. Su voz bajó de tono, tornándose más íntima.
¿Y qué pasa si el pasajero quiere romper las reglas? Mateo apretó ligeramente el volante. Entonces, el conductor tiene que recordarle los límites. Un breve silencio. Isabella mordió suavemente su labio inferior. ¿Y si el pasajero quiere explorar esos límites? Mateo frenó sutilmente en un semáforo. Giró el rostro apenas lo suficiente para mirarla por el espejo. No sé si eso es una provocación, una prueba, o ambas. Ella sonrió. Tal vez sea solo una forma de hacer que sonrías. Te ves demasiado serio. ¿Siempre fuiste así? ¿O te rompieron el corazón? La pregunta lo golpeó más fuerte de lo esperado. Por un segundo, su expresión se endureció. No vine aquí a hablar de mi pasado, señorita. Claro que no. Viniste a llevarme a la boutique. Pero qué aburrido sería este viaje si no ponemos un poco de picante. ¿No crees? Mateo no respondió. El semáforo cambió a verde y volvió a conducir. Ella se recostó contra el asiento, satisfecha. La había sacado de su centro, aunque fuera un poquito. Después de unos minutos en silencio, Isabella abrió la ventana y dejó que el viento le despeinara ligeramente el cabello. Cerró los ojos, disfrutando de la brisa. Pero de repente, sin mirar, dijo: «Mi padre piensa que tú eres discreto, confiable y frío como el hielo. Eso fue lo que dijo cuando te contrató. Pero yo no creo que seas tan frío». Mateo respondió sin girarse. «Eso depende de quién esté intentando derretirme». Ella se giró lentamente, lo miró a través del espejo y murmuró con una sonrisa felina: «Yo nunca intento. Yo consigo». La frase quedó suspendida en el aire como una bomba sin explotar. Finalmente, llegaron a la boutique más exclusiva de la ciudad. Mateo se bajó, rodeó el auto y le abrió la puerta. Isabella descendió con gracia, sus tacones resonando en el suelo de mármol del vestíbulo de entrada. Antes de entrar al local, se detuvo frente a él. «¿Sabes qué me gusta de ti, Mateo? No, señorita, que aunque quieres mantenerte firme, ya estás cayendo». Mateo la miró por primera vez directamente, sus ojos oscuros como una tormenta. «Y usted debería tener cuidado con lo que hace caer». Ella se inclinó ligeramente, con una expresión traviesa, y con una de sus uñas largas le rozó el mentón como un gato provocador. «Grrr», y entró al local dejándolo ahí, tenso, encendido, desafiado. El juego había comenzado, y ninguno de los dos pensaba perder. La boutique Lilith no era un simple lugar para comprar ropa. Era un templo privado de lujo, reservado solo para quienes tenían apellidos tan poderosos que no necesitaban mostrar una tarjeta de crédito. Adentro, las luces suaves, las cortinas de terciopelo y el aroma a jazmín caro creaban una atmósfera casi íntima. Isabella caminaba entre los estantes de vestidos como una diosa en su reino. No había nada que no pudiera tener, pero justo ahora su atención no estaba en las prendas, sino en el hombre que la esperaba afuera, ese chófer con mirada peligrosa y labios que parecían hechos para pecar. «Señorita Moretti, ¿quiere que le prepare algo mientras elige?», le preguntó una de las asistentes. «No, solo quiero ver lo que tienen en encajes y con espalda descubierta. Algo que haga a un hombre perder el equilibrio», respondió sin siquiera mirar a la vendedora. La mujer tragó en seco y fue a buscar las opciones. Afuera, Mateo esperaba junto a la limusina, intentando distraerse revisando su celular, mirando a los guardias, observando a las otras clientas entrar y salir. Pero por dentro, ardía. La imagen de Isabella rozándole el mentón con su uña, sus palabras retando su autocontrol. «Ya estás cayendo». Grrr. ¿Quién demonios se creía que era? Y sin embargo, parte de él deseaba que lo volviera a hacer. Su teléfono vibró. Un mensaje de su contacto dentro del equipo de seguridad de los Moretti. «Ojo con la niña. Está jugando contigo y ya preguntó por tu historial. Mantente frío». Mateo frunció el ceño. «¿Ella preguntó por mí?». En ese momento, la puerta de cristal se abrió. Isabella salió caminando con una bolsa en la mano. En lugar de su vestido negro, ahora llevaba un conjunto blanco de 2 piezas,
una falda entallada hasta la rodilla y un top elegante que dejaba ver parte de su espalda. Pero lo más provocador no era la ropa, era cómo lo miraba. ¿Y bien?, preguntó ella mientras se acercaba. ¿Voy bien para hacerte perder el control? Mateo respiró hondo. Le abrió la puerta del auto sin responder. Ella entró sin apuro, dejando que su perfume le envolviera por completo. Una vez dentro, el auto se puso en marcha. Esta vez Isabela se quitó los zapatos y dobló las piernas sobre el asiento, como si estuviera en casa. Su tono cambió. De coqueto pasó a casi sincero. ¿Por qué aceptaste este trabajo, Mateo? Él respondió sin mirar. Porque paga bien, porque es discreto, porque necesitaba algo nuevo. ¿Huyendo de algo? No, solo alejándome. ¿De quién? Mateo sonrió apenas. Señorita, ¿le gusta siempre interrogar a quienes conducen? Solo cuando me interesan. Un silencio. Ella se acercó un poco más hacia el asiento del copiloto, separada solo por la mampara de cristal. ¿Y tú?, preguntó en voz baja. ¿Qué piensas de mí? Mateo la miró por el retrovisor. Su voz salió firme, pero con una leve carga de ironía. ¿Que es usted una mujer acostumbrada a conseguir todo lo que quiere, incluso si para eso debe jugar sucio, y te molesta? Me intriga. Isabela sonrió lentamente como si eso fuera exactamente lo que esperaba oír. Entonces te dejo con otra intriga, Mateo. Abrió la bolsa que había comprado y sacó una delicada caja de encaje negro. Le mostró el borde de la lencería sin abrir del todo. Esto es lo que elegí. ¿Te parece que alguien como tú podría manejar una situación con esto puesto? Mateo se quedó helado. Eso es inapropiado. ¿Para quién? ¿Para ti o para el chofer? Ella lo miró desafiante. Él no respondió. Pisó el acelerador con más fuerza de lo habitual. La mansión ya se acercaba. Pero la distancia entre ellos en ese auto cerrado era cada vez más peligrosa. Y ni ella ni él querían que disminuyera. Al llegar, Mateo se bajó antes que ella. Cuando le abrió la puerta, Isabela descendió lentamente. Esta vez no dijo ni una palabra, solo se acercó a su oído y susurró: «Cada vez estás más rojo». Después se alejó sin mirar atrás. Mateo cerró los ojos un segundo. Ella estaba jugando y él estaba cayendo, pero aún no sabía que lo peor o lo mejor estaba por empezar. La noche cayó sobre la ciudad como un manto de terciopelo oscuro, cubriendo los secretos de la familia Moretti bajo una fachada de perfección. Las luces exteriores de la mansión iluminaban los jardines con elegancia, pero dentro algo mucho más salvaje se gestaba. Mateo terminó de estacionar la limusina en el garaje privado, donde siempre se le ordenaba dejar el vehículo tras cumplir su jornada. Pero esa noche no era como las otras. Su celular vibró. Un mensaje breve, sin firma. «Ven al ala norte, segundo piso, habitación del piano». Él frunció el ceño. Solo una persona podría enviarle eso. Isabela. Subió las escaleras interiores con paso firme, aunque cada músculo de su cuerpo le gritaba que no lo hiciera. Cada paso hacia esa habitación era un paso fuera de lo profesional, un paso hacia el peligro y hacia ella. La puerta de la sala del piano estaba entreabierta. Dentro las luces eran tenues, suaves. Al fondo, una lámpara de pie lanzaba un brillo cálido sobre un piano de cola negro. Sobre él, una copa de vino. Y sentada en la banqueta, descalza, con una bata de seda blanca apenas amarrada, Isabela. «Llegaste, chofer», dijo sin voltear. Mateo se quedó en la entrada, con el ceño fruncido. «¿Cómo consiguió este número? Tengo recursos y contactos aburridos que me deben favores». Se giró lentamente, mirándolo con una sonrisa peligrosa. «Relájate, no voy a morder. ¿A menos que me lo pidas?» «Esto no es apropiado, señorita Moretti». «Entonces, dime que me vaya», dijo ella, alzando una ceja. Silencio. Ella se levantó, la bata deslizándose sutilmente, revelando un hombro desnudo. Se acercó despacio, como un felino rodeando a su presa.
Sus uñas largas le rozaron el pecho del saco con lentitud. ¿Sabes qué es lo más frustrante de tenerlo todo, Mateo? Sorpréndame. Que nadie te dice que no, todos te complacen, todos fingen. Pero tú me miras como si pudieras decirme que no, y a la vez, como si no quisieras. Él tragó saliva. Sus ojos ardían, su mandíbula tensa. Cada parte de su cuerpo quería retroceder, pero cada fibra quería quedarse. Ella se acercó más. Su perfume lo envolvió como una trampa dulce. ¿Te gusta jugar con fuego, Mateo? Solo si estoy seguro de que puedo apagarlo. Ella sonrió. ¿Y si el fuego soy yo? Sus labios quedaron a centímetros. El silencio era casi insoportable, hasta que él dio un paso atrás, dejando espacio entre ambos. Su voz salió firme, pero temblaba por dentro. Señorita Isabella, esto tiene que parar. No voy a cruzar esa línea. No soy uno de tus juguetes. Ella lo miró. Por un segundo algo en su rostro se endureció. ¿Dolor? ¿Orgullo herido? ¿Deseo contenido? Pero entonces rió. Una risa suave, irónica. Perfecto. Entonces mañana a las 7 a.m., prepárame el auto. Me llevarás al yate. ¿Y eso es una orden? Ella se acercó una vez más, le tomó la corbata con 2 dedos y se la ajustó despacio, como si lo marcara. Eso es una provocación. Y sin más, se alejó. Se sentó frente al piano y empezó a tocar una melodía lenta, sensual, como si nada hubiera pasado. Mateo se dio media vuelta, con el corazón latiéndole como tambor. Salió sin decir palabra, pero mientras bajaba por las escaleras de mármol, una sola cosa cruzaba su mente. ¿Cuánto más podrá resistir antes de caer del todo? El sol recién salía cuando Mateo encendió el motor de la SUV negra. Eran las 6:58 a.m., y ya estaba frente a la puerta principal de la mansión. Su traje estaba perfectamente planchado, sus lentes de sol opacaban cualquier emoción, y su postura, como siempre, impecable. Pero por dentro, hervía. La escena de anoche lo había dejado descolocado. Esa mirada, ese susurro, esa bata abierta que dejaba tan poco a la imaginación y tanto al deseo. Pero él no era un adolescente sin control, era un hombre profesional, y eso, maldita sea, tenía que mantenerse. A las 7:01, Isabella bajó las escaleras como si desfilara en una alfombra roja, un vestido largo blanco, de tela fina y ajustada, que ondeaba con el viento, gafas oscuras, labios rojos y una expresión de diosa aburrida que sabía exactamente lo que provocaba. ¿Llegué tarde?, preguntó al subir al auto. Está dentro del margen, respondió Mateo sin mirarla. ¿Y tú siempre tan rígido? Depende de las situaciones. Interesante elección de palabras, susurró ella, acomodándose en el asiento. El camino hasta el muelle fue silencioso, pero cargado de algo invisible, como si una tormenta se preparara detrás de las miradas que no se cruzaban. Al llegar, 2 guardias abrieron paso hacia el muelle privado, donde el majestuoso yate Mía Isabella flotaba con arrogancia sobre el mar. «Hoy hay una pequeña fiesta familiar», explicó ella mientras caminaban hacia la cubierta. «Diplomáticos, empresarios, gente aburrida. Solo sonríe, saluda y mantente cerca». ¿Cerca cómo? Lo suficiente para que mi padre no sospeche, pero no tan lejos como para que yo me aburra. Mateo la miró de reojo. Sabía que estaba jugando. El problema era que empezaba a gustarle el juego. La fiesta comenzó. Música suave, bandejas de mariscos, camareros en uniforme blanco. Isabella saludaba con una sonrisa diplomática, mientras los hombres la miraban con ojos codiciosos y las mujeres la criticaban en silencio. Pero cada vez que podía ella lo buscaba a él, con los ojos, con gestos, con ese lenguaje silencioso que solo ellos hablaban. En un momento, mientras pasaban por el pasillo del nivel inferior del yate, Isabella se detuvo en seco y giró hacia él. «¿Quieres saber algo que nadie más sabe?», preguntó en voz baja. «Depende. Mi padre piensa que me voy a casar con el hijo de un senador. Ya lo tiene todo planeado. Un matrimonio por negocios, un futuro asegurado.
¿Y tú qué piensas? Que preferiría quemar el yate antes de casarme con un hombre que no me hace sentir absolutamente nada. Silencio. Él dio un paso hacia ella, demasiado cerca. Su voz salió grave. ¿Y qué te hace sentir algo, Isabela? Ella lo miró directo, feroz, vulnerable, sedienta. Un hombre que se atreva a desobedecerme, uno que no me vea como una herencia caminando, uno que me mire como tú me estás mirando ahora. Mateo dio un paso más. Ya no había espacio entre ellos. Podía sentir el calor de su piel, oler la sal de su cuello. Ella alzó la mano, le rozó el pecho. «Dime que no me deseas», susurró. «Dímelo, y me alejo ahora mismo». Él cerró los ojos, pero no dijo nada. Y entonces lo hizo. Ella se inclinó y lo besó. No con dulzura, con fuego, con hambre, con años de represión, capricho y desafío. Mateo tardó 2 segundos en reaccionar, pero cuando lo hizo, la sujetó de la cintura y la atrajo con fuerza. El beso se volvió mutuo, salvaje, irresistible, como si ambos supieran que cruzaban una línea sin regreso, y lo hicieran a propósito. Cuando se separaron, ambos respiraban agitados. Ella sonrió, con los labios rojos más manchados que nunca. «Lo sabía», dijo con voz ronca. «Tú también querías jugar», pero entonces una voz los interrumpió, lejana, firme. «Isabela, ¿dónde estás?» El corazón de ambos se detuvo. Era don Giancarlo Moretti. Su padre. Ella lo miró divertida, como si no le preocupara. Mateo, en cambio, dio un paso atrás. Su expresión volvió a la del chofer frío. «Vuelve a cubierta», le dijo ella alisándose el vestido. «Yo me encargo...» «Isabela». «Shh, no pienses, solo obedece. Por ahora». Ella desapareció por el pasillo con la misma calma con la que había llegado. Mateo se apoyó en la pared del yate, con el corazón retumbando en el pecho. Acababa de besar a la hija del hombre más poderoso del país, y nada, volvería a ser igual. El yate seguía flotando en la bahía, sereno por fuera, pero en su interior 2 corazones ardían con el fuego de algo que nunca debió haber pasado. Mateo caminaba por la cubierta inferior como un lobo encerrado. Su respiración seguía agitada. Todavía podía sentir los labios de Isabela sobre los suyos, el sabor del vino y la osadía, el calor de su cuerpo, sus palabras. «Dime que no me deseas». Y él no pudo. Sabía que la había besado, pero peor aún, sabía que quería hacerlo desde el primer día. Subió a la cubierta principal. Isabela ya estaba de nuevo entre la multitud, bebiendo champán junto a su padre, el imponente don Giancarlo Moretti, un hombre de mirada cortante, voz grave y pasos que hacían temblar a políticos y banqueros por igual. Mateo no podía quitarle los ojos de encima. Ella hablaba, reía, pero en un instante desvió la mirada y lo encontró entre la multitud. Le lanzó una sonrisa pequeña, apenas un gesto, una promesa, una advertencia o ambas. Esa noche, cuando el yate regresó a la costa y los invitados se dispersaron, Mateo acompañó a Isabela hasta la limusina. Ninguno habló. El silencio era denso, vibrante, vivo, como si un solo suspiro fuera a incendiarlo todo. Al llegar a la mansión, ella se bajó lentamente. Se detuvo al pie de la escalinata. Se giró. Lo miró como si fuera la última vez. «¿Subes?», preguntó. Mateo cerró los ojos un segundo. Su cuerpo gritaba que sí, su alma también, pero su conciencia no debería. Ella se acercó y con un dedo le acarició la mandíbula. Esa misma uña afilada, como un felino, marcando territorio. «¿Pero quieres?» «Sí», respondió él, con una sinceridad desnuda que lo sorprendió incluso a él. Ella sonrió, pero entonces algo cambió en su rostro. Una sombra cruzó su mirada. «Si cruzas esa puerta, Mateo, ya no hay vuelta atrás, no solo para ti. Para mí también». Él la miró confundido. «¿Qué quieres decir?» «Mi padre no solo controla el dinero, controla mi vida, mis decisiones,
mis amistades y mis amantes. Si se entera de esto, no se quedará en silencio. Mateo la tomó de los brazos, con firmeza, pero con ternura. Entonces, dime si esto es solo un juego, si fue un capricho más. Ella lo miró directo a los ojos, por primera vez sin seducción, sin provocación, solo verdad. No es un juego, Mateo, pero si cruzas esa puerta, podemos perderlo todo. Silencio. El reloj en la entrada de la mansión marcaba las 12:00 en punto. Medianoche, el final o el principio. Mateo respiró hondo. La miró una vez más, y entonces dio un paso atrás. No voy a dejarte, dijo con firmeza. Pero si esto va a ser real, Isabela, tiene que ser con fuego, no con máscaras. Ella parpadeó emocionada. Sus ojos brillaban. Por primera vez en su vida alguien le había dicho que no, por amor. Entonces, ¿qué harás? Esperaré, hasta que tú estés lista para ser libre, y entonces nos quemamos juntos. Ella se echó a reír, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Lo abrazó fuerte, desesperada, aferrándose a él como si el mundo se viniera abajo. Y entonces se separaron. Ella entró a la mansión sin mirar atrás. Él se subió al auto y arrancó, pero ambos sabían que esa historia no había terminado, solo acababa de empezar. Una semana después, Isabela rompió su compromiso con el hijo del senador, renunció a la agenda impuesta por su padre y desapareció del ojo público. Mateo, por su parte, dejó la mansión Moretti, pero un mensaje sin remitente llegó a su celular una noche lluviosa. «Estoy lista para arder. Ven por mí». Grrr. Y esa noche, el fuego finalmente los consumió. Colorín colorado, esta historia no se ha acabado aún. Les invito a suscribirse a este canal y activar la campanita para ver más videos de historias narradas profesionalmente, de drama, de amor, de terror, de traición, de tristeza, hasta de acción.